Bendiciones para todos. Seguimos orando mucho por cada uno de ustedes, pidiéndole mucho al Señor que sea guardando sus vidas, que sea bendiciéndoles cada día para que ustedes tengan un tiempo especial, un tiempo maravilloso en la presencia del Señor y para que puedan deleitarse constantemente a través de su palabra, en medio de tantas carreras, de tanto afán, de tanto que hay por hacer. Ustedes puedan apartar ese tiempo como prioridad en sus vidas para poder compartir un tiempo especial en la presencia del Señor, ya que cuando no lo hacemos empezamos a entrar en frustración, no nos sentimos plenos y empezamos a sentirnos a veces inclusive perdiendo el gozo, perdiendo la alegría, porque no nos estamos enfocando en lo que verdaderamente trae gozo al corazón, al ser humano. Así es que muy juiciosos, espero que estén muy juiciosos, es un tiempo especial con el Señor, que sea así cada día. Hemos empezado un tema del que estamos hablando ahorita, acerca de cómo el Señor Jesucristo advirtió a los apóstoles a tener cuidado de cómo se conducen en los tiempos de persecución. Les habló de que iban a ser perseguidos, muy perseguidos. No les dijo que Él iba a impedir que eso sucediera, les dijo, eso va a acontecer para que no se asusten, para que no tengan miedo, para que sean advertidos. Y precisamente esos son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Hoy, esta semana escuchaba a un pastor muy serio en la palabra del Señor, diciendo, a veces he dicho que no debemos prestar atención a los últimos tiempos, que estos son tiempos finales. Y esta semana decía, la verdad yo ya no sé en qué tiempo estamos. De lo que sí estoy seguro es de que nunca en la vida, en la historia del cristianismo, porque precisamente es un tema que él maneja muy bien, decía, nunca se ha visto tanta persecución contra la iglesia como se está viendo en este tiempo. A nivel mundial, estamos viendo a muchos de nuestros hermanos perseguidos constantemente, muchas iglesias hoy día no pueden abrir, muchas cosas están aconteciendo, pero la pregunta es, ¿tú estás preparado para un tiempo como estos? ¿Estás preparado para no apartarte del Señor, para no enfriarte espiritualmente, para manejar correctamente las cosas y mantener esa buena relación con Dios a pesar de todas las dificultades que podamos estar viviendo en estos tiempos actuales? Quisiera retomar el texto ahí en Mateo capítulo 10, el texto donde estábamos la semana anterior, y dice, Mateo capítulo 10 en el verso 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sean astutos, es lo que el Señor nos está invitando a hacer en este pasaje. Es la invitación del Señor para cada uno de nosotros. Ser cuidadosos en medio de quienes nos estamos moviendo. Precisamente Él estaba advirtiendo aquí a los apóstoles porque habían algunos religiosos allí en ese tiempo que iban a ser quienes más iban a perseguir a la iglesia. La persecución no venía de gente que no conocía de Dios, sino precisamente de personas que vivían supuestamente ellos una relación con Dios, pero de manera religiosa, de la manera equivocada. Y quisiera que entonces, recordando este pasaje, fuéramos a Josué en el capítulo 9 y miráramos un ejemplo de cuando Josué y el pueblo de Israel fueron engañados, donde ellos no fueron astutos, sino que los astutos fueron sus enemigos. Ahí en Josué capítulo 9 nos dice desde el versículo 1, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Pero observa bien lo que pasa en el versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, donde habían obtenido una gran victoria y Dios estaba con ellos, usaron de astucia. Esto fue lo que el Señor le pidió a los discípulos que tuvieran. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos
y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Eso no era cierto. Estaban fingiendo venir de una tierra muy lejana, pero eran de ahí mismo. Y ellos sabían que si Josué los enfrentaba, ellos iban a perder y todos iban a perecer, todos iban a morir. Por eso fingieron ser de una tierra muy lejana y se prepararon con mucha astucia, se prepararon muy bien para poder engañar a Josué y al pueblo de Israel. Dice el versículo 7, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos no podían hacer alianza con los pueblos de alrededor, solamente con poblaciones muy lejanas. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, aún en los tiempos en que estamos viviendo ahorita, y ser muy prudentes, para entonces no permitir que esas personas que a veces actúan con astucia puedan engañarnos a nosotros como hijos de Dios. Así como estos gabaonitas entraron encubiertamente al pueblo de Dios y pretendían engañar a Josué y a todo el pueblo. Precisamente en el pasaje vamos a estar mirando cómo lograron engañar a Josué y al pueblo de Israel con su astucia. Astucia, que es lo que el Señor nos pide a nosotros, que seamos prudentes, lo suficientemente prudentes para no ser engañados en estos tiempos. Empezando desde el primer versículo, vemos que algunos se pusieron al frente de batalla para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Estaban dispuestos a hacerlo, pero resulta de que los gabaonitas, cuando vieron la victoria que el Señor les había dado a Josué y al pueblo de Israel, tuvieron temor, tuvieron miedo, y entonces empezaron a tratar de aparentar algo que no eran, aparentar que venían de una tierra muy lejana, para que así no les hicieran daño, para que así ellos pudieran estar totalmente tranquilos, creyendo que nada malo iba a suceder. Ellos se aproximan a Josué y al pueblo de Israel de una manera muy diferente a como lo hicieron los otros pueblos. Ellos dicen: es mejor no enfrentarlos porque vamos a perder, más bien busquemos permanecer vivos, busquemos engañarlos con mucha astucia. Y precisamente supieron disfrazarse muy bien, supieron organizarse muy bien, ellos sabían que cuando el pueblo de Israel hiciera el CSI, los iban a descubrir. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de tener mucho cuidado en todo lo que estaban tratando de aparentar ser, para de esta manera poder engañarlos con mucha facilidad. ¿Qué hicieron ellos? Usaron de astucia. Fueron y fingieron que eran embajadores ante el pueblo de Israel. Intentaron engañar a Israel haciendo un tratado de paz, para que hiciera un tratado de paz con ellos y no los tocaran. Hoy se habla mucho de tratados de paz. ¿En realidad son tratados de paz? ¿O será que el pueblo de Israel está siendo engañado en este tiempo? En realidad son tratados de paz lo que estamos viendo en este tiempo nosotros con el pueblo de Israel. Dios les había prohibido hacer tratados de paz con los pueblos de alrededor, con cualquiera de las tribus de Canaán. Eso está para que lo busques en casa, ahí en Éxodo 23, versículos 23 y 24. Dios les había prohibido esto. Ahora, vamos a mirar los métodos de engaño que utilizaron estos gabaonitas para poder engañar al pueblo de Dios. Los métodos que ellos usaron fueron inteligentes, fueron muy astutos, se representaron fingiendo, e incluso dieron evidencia falsa de su engaño, con sacos viejos, con cueros de vino viejos, zapatos viejos y pan seco y mohoso, para hacer creer que en verdad venían de lugares muy lejanos. Nosotros debemos ser cuidadosos con los tiempos que estamos viviendo ahora, de cómo nos movemos en este tiempo. Ellos, más allá de su experiencia engañosa, además de todo eso, mintieron. ¿Cómo sabe uno cuando otra persona le está mintiendo? ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para esas cosas? Ellos dijeron: nosotros venimos de tierra muy lejana,
cuando todos sabemos que no es así, pues la Biblia misma muestra que estaban engañando al pueblo de Israel. Todos los objetos que llevaban, lo único que querían hacer con ellos era fortalecer el engaño a Josué y al pueblo de Israel. En tiempos de elecciones, precisamente, es cuando nosotros vemos a los políticos llegar a las iglesias, correr al púlpito y llorar frente a todo el mundo diciendo que están arrepentidos de muchas cosas y que ellos quieren una relación con Dios, pero cuando pasan las elecciones no los volvemos a ver por ninguna parte. ¿Cómo la iglesia puede cuidarse de todo este tipo de cosas y engaños que muchas veces nosotros estamos viviendo? Incluso conocemos de situaciones o casos donde personas han engañado a gente creyente, haciéndose pasar por creyentes, para que de esa manera hagan tal vez algún tipo de sociedad, o incluso se ha conocido el caso de personajes que han llegado a la iglesia con apariencia de piedad y tratando de demostrar que en verdad están buscando a Dios de todo corazón para poder enamorar a una chica de allí de la congregación. Y luego de que logran casarse con ella, es increíble porque desde el primer día que se casan le dicen: yo nunca fui cristiano, yo nunca fui creyente, solo lo hice para engañarte y que te casaras conmigo, pero a partir de hoy ya no te seguiré más en el cristianismo, porque ya logré lo que quería, ya estamos casados. También conocemos casos de personas en las iglesias que al ver que alguien está sirviendo allí, tocando algún instrumento, se confían, al verlos allí cantando, se confían de que en realidad están buscando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, y entonces se casan con ese tipo de personas. Hasta tienen hijos, tienen familia, pero luego de un tiempo una de estas personas arranca y se va y les deja abandonados y se va con otra persona. ¿Dónde estaba ese cristianismo verdadero que fingía tener y donde decía que nada le apartaría del amor de Dios? Tenemos nosotros que estar muy preparados para todo este tipo de cosas. De esta manera fue como fue engañado el pueblo de Israel, a través de la astucia de aquellos que no eran verdaderamente creyentes. Debemos ser muy cuidadosos para que no nos pase de la misma manera a nosotros. En el versículo 7 dice: y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Sigue el versículo 8 y dice: ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Mira, hay dos filtros que nosotros debemos aplicar para saber si las personas nos están diciendo la verdad o no, para saber si no estamos siendo engañados. Y uno de ellos es precisamente procurar hablar con esas personas, conversar un poco con ellas, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y de repente si no son verdaderos es posible, si no saben hacer bien el engaño y no son demasiado astutos, es posible que terminen hablando algo que haga que se pueda, la otra persona pueda darse cuenta que en realidad no es quien parece ser. Pues esa es una de las maneras, también teniendo en cuenta que Jesucristo nos advirtió que no es por los dones o los talentos, sino por su fruto es como ustedes los conocerán. Si un animal dice ser un pajarito, tiene que silbar. Si alguien dice tener un árbol de mangos, no puede dar naranjas, tiene que dar mangos. Entonces es una manera de nosotros poder mirar y observar si en realidad nos están hablando con la verdad, poder identificar si no nos están engañando. Y precisamente eso es lo que Josué empieza a hacer. Él no les está diciendo a ellos de una vez rápidamente: listo, hagamos un tratado de paz. Él lo está pensando muy bien y está hablando primeramente con ellos. Ese es uno de los primeros filtros que debemos tener en cuenta, para de esa manera poder nosotros identificar si de pronto sí nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Y entonces Josué les empieza a preguntar a ellos: ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto.
y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nosotros, ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Supieron hacer muy bien la trampa. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Cualquiera podría decir: sí, están diciendo la verdad. Tienen la evidencia. Nos están mostrando la evidencia de que en verdad vienen de un lugar muy lejano. ¿A cuántas personas hoy en día no les han engañado con ciertas situaciones y les hacen parecer que todo es como ellos lo dicen? Que todo parece ser como ellos se los están enseñando. ¿Cuántas personas están siendo engañadas así en muchos lugares hoy día, actualmente? Porque todo aparenta ser así como ellos lo están diciendo. Y aquí vemos que Josué se toma el tiempo para hablar con ellos, para descubrir qué es lo que realmente hay en ellos, y parece ser que todo es así como se lo están diciendo. Recuerden que una de las maneras de saber si nos están engañando o no es precisamente conversar con esas personas. Yo recuerdo cuando en una ocasión me preguntaron si quería invitar a un predicador que venía de otro país. Y yo les dije: primero me gustaría conversar con esa persona antes de invitarle. Porque sé que conversando con esa persona, algo puede haber allí que me muestre que tal vez esta persona no es quien dice ser. Y estuve orando a Dios para que pudiera mostrarme si en realidad debía invitar a esta persona o no. Y efectivamente, cuando estuvimos allí conversando, hubo ciertas cosas que me dejaron pensativo, dudoso, y dije: no quiero invitarle a la congregación porque no parece ser una persona de bien. Y justo después, unas semanas después, en una reunión de pastores que tuvimos, allí habían varios pastores quejándose de esta persona a quien habían invitado, porque de hecho les habían hecho inclusive daños en sus congregaciones. ¿Por qué no somos nosotros lo suficientemente cuidadosos para estar seguros si en realidad las personas nos están hablando con la verdad o no? Evidentemente, cada uno de nosotros ha tenido experiencias en las cuales hemos sido engañados. No hemos sido lo suficientemente prudentes. Pero es a lo que Dios estaba llamando a los discípulos, a ser lo suficientemente prudentes. Ahora, el otro filtro para uno saber si lo que las personas están diciendo es verdad o no, si aquello en lo cual yo voy a entrar es algo bueno o no, porque de hecho muchas veces nos ofrecen incluso muchos negocios en los cuales no sabemos si es bueno o no, y nosotros simplemente hablamos con las personas, pero no acudimos a identificar si nos están hablando con la verdad o no a través del segundo filtro, que es consultar a Dios y esperar hasta estar seguros si eso está bien o no. Somos muy dados a actuar a la ligera, a actuar desesperadamente, y por esa razón es que muchas veces caemos en la trampa o en el error. Y aquí es donde falló el pueblo de Dios en este tiempo. El pueblo de Israel falló en no consultar el nombre del Señor, en no consultar a Dios si lo que estas personas le estaban diciendo era verdad o no. Se confiaron demasiado. Les fue suficiente con las pruebas que ellos, las evidencias que ellos les enseñaron. Pero ¿y acaso si uno quiere engañar a otro, la evidencia no tiene que ser lo más realista posible? Por esa misma razón, lo más importante es confiar primeramente en Dios y esperar en Él, para ver realmente que no seamos engañados. Lo dice el versículo 14 y 15, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, porque fue suficiente con las evidencias que ellos mostraron.
pero no consultaron al Señor. Ahí estuvo el enorme error. Seamos cuidadosos, lo suficientemente prudentes. Que el Señor sea quien nos ayude. Es un error muy grande, porque hay gente muy astuta también. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, es muy importante que ustedes aprendan a ser prudentes, astutos como la serpiente. Porque yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y es algo con lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. El error de la iglesia de este tiempo, en los tiempos de Josué, fue no buscar al Señor para preguntarle qué pensaba él de todo esto. El Señor inmediatamente les hubiera dicho, ojo, es un engaño. Pero aquí nos sirve a nosotros ahora de lección para tener mayor cuidado en este tiempo. Ellos muestran aquí en Josué capítulo 9 que ellos confiaron más en sus sentidos, en lo que sus ojos físicos vieron, mas no en la fe que debieron de haber tenido en el Señor, que debieron haber tenido en Dios. Ellos miraban todo ese pan, ellos miraban todas las evidencias que ellos le mostraban y decían, es cierto lo que ellos nos dicen. Eso comprueba que en realidad nos están diciendo la verdad. Es seguro que ellos están diciendo la verdad. Ellos deben de haber venido de lejos. El problema es que nosotros andamos por vista y no por fe. Y ahí es cuando somos fácilmente engañados. ¿En cuántos problemas nos encontramos actualmente? Por esa misma razón, por no consultar a Dios antes de. Es lo primero que tú y yo debemos hacer. Y Josué entonces hizo paz con ellos, porque creyeron que los gabaonitas eran de una tierra lejana. Hicieron un tratado con ellos y Dios permitió que Israel hiciera tratados con naciones lejanas, pero no con naciones cercanas. Y en estos momentos estaban desobedeciendo al Señor. El Señor no les permitió hacer tratados con los cananeos, y fue lo que ellos hicieron. Precisamente ellos ya no podían tocar a los gabaonitas, no podían tocar sus vidas, porque habían prometido que no lo harían. Ya les tocaba convivir con ellos. En los tiempos del rey Saúl, el rey Saúl falló ante esa promesa y empezó a atacar a los gabaonitas, y por esa misma razón la nación de Israel pasó hambre por 3 años, hasta que el rey David consultó a Dios y preguntó qué era lo que estaba sucediendo, por qué el pueblo de Israel estaba pasando por esa gran necesidad, por esa hambre que tenían durante esos 3 años. Y Dios le dio la respuesta y le dijo, porque Saúl ha pecado con sangre, ha hecho daño a estas personas a quienes se les juró que no se les tocaría. Y por haber llegado a romper este pacto, ahora están pasando esta necesidad, esa gran necesidad. La Biblia dice que los falsos religiosos hacen uso de sus adulaciones y palabras fingidas para sacar provecho de toda esa situación. Por lo tanto, nosotros debemos ser prudentes. Nosotros hoy en día vemos inclusive predicadores o artistas cristianos en el púlpito llorando a mares, diciendo que aman a Dios, tal vez con actitudes muy extrañas. Y uno dice, bueno, la pregunta es, ¿lo hacen en la intimidad a solas? Porque los fariseos siempre hacían eso. Ellos ante el público trataban de fingir una piedad que le hacían creer a la gente que en realidad eran verdaderos creyentes. De esta manera engañaban a muchos, como hoy en día muchos están siendo engañados. ¿Cuántas multitudes están yendo a lugares, a mega iglesias, donde no les están llevando camino al cielo, sino que antes, a través de charlas motivacionales, lo que están haciendo es allí manteniéndolos contentos, diciéndoles que Dios lo que quiere es precisamente ayudarlos con muchas cosas, que para eso es que deben buscar a Dios, mas no para arrepentirse y vivir una vida como es el verdadero evangelio, rendida completamente a los pies de Dios, para preguntarle a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Ya fue suficiente el milagro que Dios hizo allí en la cruz para salvarnos de la ira eterna. Ya no necesitamos más milagros, fue suficiente lo que hizo Cristo allí. Ahora debemos rendir nuestra vida a Cristo Jesús y decirle, Señor, aquí estoy ya para servirte como es debido, como tú te lo mereces. Vamos a mirar en Judas capítulo 1.
Judas tiene un solo capítulo. Y vamos a mirar allí. En el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este es un texto que vale la pena leer nuevamente. Estos son murmuradores. Está hablando de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Seamos cuidadosos. No creamos a todo engaño, a toda mentira. No creamos. No creamos a quienes muestran apariencia de piedad. Preguntemos a Dios. He escuchado a personas a veces decir, voy a cambiar de congregación y voy a buscar cierta congregación, una congregación donde también me sirva de mucho, que tal vez sea una congregación donde se mueva mucho el dinero. Y estoy hablándote de casos reales. Y van a esas congregaciones y dicen, tal vez allí también me va a ir muy bien económicamente. Y luego, pasado un tiempo, se dan cuenta que el pastor de esa congregación, quien no estaba orando correctamente, está saliendo con la esposa de este hermano, que no consultó a Dios para buscar un lugar donde debía reunirse y donde la prioridad fuera la palabra de Dios que fuera predicada. Y su matrimonio se ha acabado, porque ya ahorita su esposa ha sido infiel con este predicador y ahora ella no quiere regresar con él. Y su matrimonio ha terminado. Nosotros no somos cuidadosos para tomar ciertas decisiones. Y muchas veces nuestra prioridad no es agradar a Dios con todo el corazón. Y por esa misma razón es que terminamos nosotros en situaciones falsas, engañosas. No pequemos de desconfianza, pero tampoco pequemos de ingenuos. Ahora no es que desconfiamos de todo el mundo, pero tampoco seamos ingenuos. Busquemos agradar a Dios con todo nuestro corazón, pues Jeremías 17:5 dice, maldito el varón, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que ser prudentes como serpientes. Los enemigos de Cristo y sus discípulos, tengamos claro, no eran personas que no creían en el Evangelio, no eran los del vulgo, eran personas religiosas que decían creer en Dios. Los fariseos decían tener a Abraham por padre. Y Jesucristo les dice, no señores, ustedes son hijos de su padre, el diablo, allí en Juan capítulo 8. ¿Y cuántas personas están engañadas, falsos maestros, falsas doctrinas, engañosas en este tiempo, que están en realidad dañando a muchas personas? Así es que los religiosos son los peligrosos muchas veces. Debemos ser cuidadosos con esos. Se creen tan buenos, pero son los que se oponen, como lobo rapaz, al avance del verdadero evangelio, dando un mal testimonio y una mala imagen de lo que verdaderamente es el evangelio. ¿Cuál es la razón? Ellos no predican el evangelio porque aman a Dios y quieren obedecerle, sino por negocio, por fama, algunos por aprovecharse sexualmente del sexo opuesto. Y nosotros no hemos entendido que estamos como ovejas en medio de lobos. Ese es el peligro número uno ante el cual el Señor nos llama a ser prudentes como serpientes, tener cuidado con la gente religiosa, con las falsas doctrinas, con los falsos maestros. La maldad normalmente se encapsula en palabras fingidas, religiosas y muy espirituales. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos. De esa manera han engañado a muchos. Muchos están siendo engañados actualmente. Quisiera finalizar con una oración pidiendo a Dios que nos ayude para que nosotros seamos cuidadosos, muy cuidadosos en la manera como actuamos, en la manera como vivimos, en no ser engañados con tanta facilidad. ¿Cuántas personas están siendo engañados hoy en día por artistas que dicen ser verdaderos adoradores y solo son cantantes seculares que están engañando a la iglesia para lucrarse económicamente?
Jesucristo nunca hizo lo que hizo para lucrarse económicamente. Por el contrario, lo sembraba todo en los necesitados y en el avance del Evangelio. Y es lo que tú y yo debemos tener cuidado en estos tiempos. Predicadores que ya no saben qué hacer con tanto dinero que tienen, con tantas riquezas que han logrado, con las cuales han logrado engañar a tantas personas. Y la misma iglesia ha caído allí porque no ha ido a consultar al Señor, no ha ido a preguntar a Dios, no ha tenido cuidado y no ha esperado el tiempo suficiente para tomar una sabia decisión, sino que corren a esos lugares porque les parecen increíbles. Quiero invitarte a que oremos y que sea Dios ayudándonos, dándonos discernimiento, y también que oremos por aquellos que han sido engañados, que salgan de esos lugares cuanto antes, porque no sabemos cuánto tiempo más nos espera. No sabemos cuánto tiempo más tarda el Señor en regresar por su iglesia. Te invito a que oremos, que con mucha fe creamos que vamos a poder llegar a mucha gente que aún no conoce de Dios, y aún aquellos que han sido engañados puedan salir de esos lugares y puedan conocer a Dios verdaderamente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, agradecerte por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por advertirnos, por hablarnos, Señor, de la importancia de que seamos lo suficientemente prudentes, sabios, para vivir en este tiempo donde se está levantando tanta persecución a nivel mundial, donde aquí todavía no es tan fuerte, pero sabemos que a cada nación llegará esa persecución, Señor, para impedir que tu iglesia avance lo suficiente. Padre, muchas gracias, Señor, por advertirnos a través de tu santa palabra y por ayudarnos a entender que somos como ovejas en medio de lobos. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que antes, para no ser engañados, debemos aplicar estos dos filtros, que son hablar primero con las personas para ver si en realidad lo que dicen es cierto. Y aun si todo pareciera ser cierto, que apliquemos el segundo filtro, Señor, que se trata de consultarte a ti y esperar. Aprender a esperar en ti, Señor, si en realidad es algo que conviene o no, para no incurrir en malas decisiones. Guárdanos, Señor, de todo engaño, de toda trampa, de la maldad de la gente religiosa de estos tiempos, que son los más peligrosos para la iglesia. Muchas gracias, Dios, por obrar en nuestro favor, en favor de tu iglesia, y gracias por hacernos fuertes en medio de la persecución, por hacernos valientes, Señor, y aún por ayudarnos a ser sabios también, para no dejarnos enfriar espiritualmente en estos tiempos de crisis que está viviendo la iglesia ahora, por no poderse congregar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Les amamos mucho. Que Dios les guarde.